bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, si se pueden dar cuenta de dónde estoy justamente donde inicié prácticamente como todo este recorrido y estancia aquí en España. Estoy justamente en Toledo. Para quienes me sigan de hace tiempo saben que yo empecé aquí en Toledo, estuve viviendo aproximadamente 2 meses y justo por eso les voy a hacer este video de cómo es realmente vivir aquí en Toledo. Empezar primero por los puntos positivos de lo que es vivir aquí en la zona. Recordemos que yo estuve viviendo aproximadamente 2 meses, pero mi hermana y otras amistades sí viven aquí en la zona, así que antes de yo hacer este video, obviamente le pregunté y todo eso de qué consideran que son los puntos a favores y también en contra de lo que es vivir en esta zona. Y el primer punto que todos me lo mencionaron y es algo muy a favor es la comunicación que tiene directamente de Madrid a Toledo, y tienes 2 maneras de venir, que es el Alsa y en Renfe. Entonces lo que lo hace es estar bien comunicado. Aproximadamente son como 1 hora que tardas en llegar de Madrid a Toledo y eso lo hace estar como súper comunicado. Y hay muchas personas que viven aquí en Toledo y trabajan en Madrid, y también hay personas que viven en Madrid y trabajan en Toledo, porque obviamente no es como tan alejado. Y también si tienes vehículo o coche particular, obviamente eso lo hace mucho más rápido. Así que ese sería el primer punto a favor. El segundo sería la gastronomía. Aquí en la zona hay platos como muy típicos y la verdad es que yo diría que aquí en Toledo se come bastante bien. Tienen también dulces toledanos que son bastante ricos, entonces eso lo hace bastante atractivo. Como es la gastronomía y como es Toledo como tal, lo hace súper llamativo para los turistas. La verdad es que cuando yo vivía acá, todos los días veía personas de diferentes nacionalidades viniendo a conocer Toledo. O sea, es como pueden ver súper antiguo, pero cada calle, o sea, la verdad es que es súper lindo. Por ejemplo, estos callejones todos son así como muy antiguos, como apiedrados, y la verdad que lo hace súper lindo. Hacen como también excursiones, tours y todo esto, y siempre hay turistas. También siento que las personas toledanas, las personas que viven en esta zona, son personas súper amables. O sea, esos 2 meses que yo viví aquí, conocí un montón de gente y cada persona era más amable que la otra. Siento que son personas como muy humildes, y como obviamente no es tan grande Toledo, siento que aquí las personas se conocen muchísimo. O sea, es súper normal montarte en el bus y que de repente se suba otra persona y salude a alguien, y luego es otra persona, saluda a otra persona, porque obviamente les da como esa facilidad de conocer a muchas personas que viven en la zona. Bueno, y otro punto que yo considero importante y que muchas personas también se preguntan y también otras personas deciden vivir aquí en Toledo es por el tema de alquiler, y porque la verdad vivir de cierta forma un poco alejado a Madrid es un poco beneficioso, porque uno, es un poco más sencillo encontrar un departamento, encontrar habitaciones, y también que el costo sea un poco más económico. O sea, aquí tú puedes encontrar un departamento muy bien a un muy buen precio a comparación de Madrid. Es una realidad. Miren, justo también me va a llevar el viento, porque la verdad es que hemos decidido venir hoy a Toledo y el clima no está tan favorable. Justo hoy, toda la semana ha estado súper soleada, pero justo hoy está haciendo un clima súper loco. Normalmente el clima en Toledo es un poco intenso. Cuando es invierno hace mucho frío, y cuando es verano hace mucho calor, y siempre las temperaturas son un poco más altas a Madrid. Y por eso al momento de grabar este vídeo yo estoy casi que luchando con el viento, porque está que me lleva, la verdad. Pero retomando el tema importante, que es el tema de vivienda, de alquiler, aquí puedes encontrar un muy buen departamento de 3 habitaciones como en 700, 800 euros. Entonces obviamente lo que lo hace como un poco más atractivo, porque tienes un buen departamento con acabados buenos a un menor precio, porque en Madrid realmente lo puedes encontrar muchísimo más caro. Vivir en Toledo, desde mi opinión personal, es que la verdad es que la zona es bastante tranquila. Yo viví cerca al puente y es un lugar súper tranquilo, todo cierra como muy temprano, la verdad es que es bastante seguro. Hay cierta zona comercial como el casco, por así decirlo, que es donde la mayoría de las personas vienen como a comer, a tomarse algo, pero la verdad es que todo es muy tranquilo. Entonces se siente esa seguridad. Justo ahorita, por ejemplo, yo estoy aquí por un pasillito y es que, miren, o sea, me escucho yo porque estoy hablando, se escucha una que otra persona porque está por aquí,
pero la verdad es que hay demasiada tranquilidad. Entonces, si eres una persona que está como acostumbrada a esa tranquilidad y no al caos de la ciudad, siento que Toledo es súper perfecta, pero también siento que no es para todo el mundo. Por ejemplo, en mi caso particular, puntual, siento que Toledo no fue para mí, porque la verdad es que tanta tranquilidad a mí me aburre un poco. Entonces, por ejemplo, para mí puntualmente no siento que sea, lo veo hermoso, porque sí lo veo súper hermoso. El tema de ubicación, o sea, no es tan lejos a Madrid. El tema de precios es mucho más económico a vivir en Madrid puntualmente. Entonces sí tiene ciertos beneficios, pero como todo lugar no es para todo el mundo. Y por ejemplo, yo sí sentí que para mí no era Toledo, porque esa tranquilidad a mí me empezó como a estresar un poco. Y como, aunque no es tan lejos, porque está prácticamente a 1 hora, yo sí quería estar un poco más cerca a Madrid. Pero hay personas que aquí viven súper encantadas, que bajan y suben todos los días en Madrid y súper normal, yo sí no quería como esa opción, entonces por eso yo sí decidí mudarme. Ahora vamos con los puntos no tan buenos, por así decirlo, malos, de vivir aquí en Toledo. Por ejemplo, uno de los puntos malos sería precisamente el tema también de transporte. Y es que si tu trabajo es hasta muy tarde, corres el riesgo de al momento de subir de Madrid a Toledo, quedes sin la posibilidad de hacerlo, porque normalmente el transporte cierra entre 11 o 12, entonces si tú no llegas a esa hora, te quedas en Madrid. Y luego para subir obviamente a Toledo es mucho más costoso. Entonces eso también sería el punto malo, porque tienes que tener muy en cuenta eso. También otro punto importante es que, por ejemplo, una de las zonas también como comerciales aquí en Toledo está más cerca como al polígono. Y el polígono, a esta parte de Toledo, que es como el casco, hay cierta distancia y también ese transporte funciona hasta cierta hora. Entonces, si tú sales tarde y trabajas en el polígono, que también es parte de Toledo, corres también con el riesgo de tener que venirte caminando y no es que es tan cerca. Entonces, como es un punto a favor de que sí estás cerca a Madrid, pero si dependes del transporte público, no es tan favorable. Así que es algo que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, yo al inicio bajaba a Madrid y subía, y a veces me tocó pagar taxi dentro de mismo Toledo, desde el Alza hasta donde yo vivía, porque ya había perdido algún bus, entonces obviamente tenía que pagar un taxi y obviamente no es rentable. Miren, y justo lo que le decía de Toledo, díganme si en cada sitio no es como súper lindo. La verdad es que tenía tiempo que no pasaba por esta zona. Hoy estoy siendo nuevamente como turista, por así decirlo, acá, porque la verdad tenía tiempo sin caminar Toledo. Sí había subido, pero no como caminar los puntos así turistas, la verdad es que tenía demasiado tiempo. Y como el primer día que llegué literalmente, que yo decía, ¡ay, qué bonito es esto! Y me enamoré, pero luego evalué bien el hecho de vivir aquí o no. Y bueno, tomé la decisión de no vivir aquí, pero eso no quita que Toledo sea espectacular. Otro punto negativo que de cierta forma yo tomé en cuenta al momento de vivir o no vivir en Toledo es que básicamente aquí en esta zona los domingos todo es casi cerrado. O sea, algo que a mí no me gustaba puntualmente y que también a otras personas no les gusta es que los domingos básicamente todo cierra. Entonces al momento de querer salir, compartir y todo esto, casi siempre tienes que hacerlo como en casa, con tus familiares, con amistades y todo así, porque la mayoría de los bares o restaurantes está cerrado. O sea, es muy difícil encontrar como ciertos bares o ciertos lugares que sí estén abiertos. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que está acostumbrada al movimiento, al caos, vamos para aquí, vamos para allá, y que los domingos te tengas que quedar en casa porque todo sea mucho más complicado. La verdad es que para mí era como algo que no quería negociar, que sí quería tener la posibilidad de salir a cualquier lugar y poder hacer cualquier actividad cualquier día de semana, y es algo que de cierta forma puedo hacer en Madrid, pero acá puntualmente en Toledo no lo puedo hacer. Entonces eso fue también algo que yo tomé en cuenta, que consideré para decidir si quería vivir aquí o no. Es una persona de los domingos, quedarte en casa compartiendo con familia y todo eso, siento que para ti los domingos estaría perfecto porque no te afectaría mucho, pero para una persona que quiera estar haciendo planes, salir, compartir, sí sería algo que puede ser que se aburra. Por ejemplo, a mi hermana le gusta esa tranquilidad,
pero a mí no. Entonces, por ejemplo, tienen como esos dos casos de yo no podría estar tan tranquila los domingos, pero mi hermana con su familia, porque tiene niños pequeños y todo eso, ya es como otro estilo de vida y es mucho más calmada, entonces ella sí lo disfruta, pero a mí me gusta más el movimiento, la actividad. Entonces siento que no, podía negociar eso, al menos que tuviera como algún coche, algún vehículo en el que yo pueda decir, ¿sabes qué? Me voy a cualquier pueblo cercano, porque eso también es una de las cosas buenas que tiene. O sea, aquí hay pueblos como cercanos a los que puedes ir, pero obviamente al ser domingo funciona más lento el transporte, todo está cerrado, es como... Entonces, si tuviera como un coche o un vehículo particular, ahí sí tomaría como, puede ser que, ¿sabes qué? Encontré un buen departamento aquí en Toledo, encontré un trabajo aquí en Toledo, entonces me mudo porque sé que me voy a estar pudiendo mover. Pero si dependo netamente del transporte aquí de la zona, la verdad es que no, porque eso también es algo que para mí en su momento fue negativo, porque el transporte por lo general algunos buses pasan entre media a una hora, entonces tienes que tener así bien en cuenta la hora que está programado el bus y salir un poco antes, porque ¿qué pasa? Si ese bus pasa un poquito antes y ya tú lo perdiste, pues tienes que esperar una hora más. A pesar de estos puntos como en contra, que para mí no eran como tan favorables, pueden ser personas que estén acostumbradas a ese ritmo de vida y obviamente adaptarse aquí sea súper rápido. Y bueno, justo ahorita estamos aquí con vista al puente. Esto me hace recordar demasiado a cuando yo vivía justo por ahí en una de las cuestas de San Jerónimo. Para quienes sean de Toledo van a saber cuál es la cuesta de San Jerónimo, porque básicamente es como terminas de cruzar el puente y hay una subidita y ahí vivía yo. La verdad es que esos meses para mí fueron como muy emocionales, porque era entre un subidón de energía de quiero vivir aquí en España y estoy haciendo lo correcto. La verdad, esos meses fueron para mí muy emocionales. Y bueno, eso también me recuerda que cada vez que yo iba para el casco tenía que bajar como mi cuesta y pasar el puente y empezar a subir como todas estas escaleritas para llegar al casco, y ahí era donde ya podía ver a las personas, la civilización y la gente. Normalmente aquí, justo miren, en ese momento está pasando como un bus turístico, y normalmente todos los buses turísticos que vienen desde Madrid o incluso que se agarran aquí en Toledo se paran ahí en el puente y las personas empiezan a tomarse su respectiva foto del puente, porque es un lugar bastante bonito. Yo tengo varias fotos ahí ya, pero ahorita vamos a actualizarlo, por supuesto. Pero este lugar es maravilloso. Así que tanto les digo como lo bueno y como lo malo, la verdad es que a mí Toledo me parece un lugar maravilloso, es súper lindo, y siento que las personas que viven aquí tienen como que valorar cómo es este lugar, porque es súper tranquilo, se come muy bien, se vive una tranquilidad, y creo que también para las personas como que tienen niños y todo esto es súper favorable, porque la verdad es que me parece un lugar muy tranquilo para las familias. Pero para la juventud, y como yo me considero muy joven todavía, siento que es como tanta tranquilidad puede aburrir un poco, y eso fue como lo que me pasó a mí. Capaz en un futuro regrese a vivir Toledo, nunca lo descarto, nunca diría no viviría en este lugar, solamente que por el momento actual en el que me encuentro no lo siento como mi lugar, no siento que yo hice como clip al llegar acá, y entonces obviamente todo eso influye en mi decisión de no estar aquí, pero para otras personas se los recomendaría porque es un lugar muy bonito y es súper tranquilo. Así que bueno, para cerrar este video, la conclusión es: puntos a favor es el transporte, es decir, está súper bien comunicado con Madrid, así que si trabajas en Madrid y todo ello, no va a ser tan complicado de comunicarte, de ir a Toledo, a Madrid directamente, porque tienes el Alsa y tienes el Renfe. Otro punto bueno es la gastronomía y todos sus dulces, la verdad es que aquí se come muy bien. La tranquilidad también es un punto súper a favor. Que este es un lugar muy turístico, vas a tener vistas increíbles y además siempre vas a ver como muchísimos turistas por todos lados. Además las personas que viven aquí son súper amables, así que integrarte aquí la verdad es que no va a ser un tema complicado, porque esos meses que yo viví acá hice como amistades de la zona y la verdad es que cada persona fue más amable que la otra. Así que si te preocupa como esa integración de que como todo el mundo se conoce, entonces tú no vas a encajar,
eso aquí es mentira. Puntos en contra básicamente también sería el transporte, que es que si trabajas hasta muy tarde puede ser que en una que otra ocasión te la veas súper complicado para devolverte a Toledo, o si trabajas por el polígono devolverte al casco, porque el transporte funciona como hasta las 11, 12, entonces es un poquito complicado. Entonces, si bien es cierto, puede ser algo positivo porque no está tan lejos de Madrid, también puede ser algo negativo porque tienes que medir muy bien el horario en el cual vas a trabajar. Así que eso tenlo en cuenta. Otro punto negativo es que los domingos es un lugar bastante tranquilo donde la mayoría de las cosas cierran, entonces te puedes sentir un poco aburrido, pero si eres como un poco más familiar y todo ello, la verdad es que puede ser que ni te afecte. Y el otro punto es que si estás acostumbrado a que el transporte pase así súper rápido, aquí la verdad es que, por ejemplo, cuando yo vivía aquí justo en la cuesta de San Jerónimo, la verdad es que en esta zona el transporte pasa un poco más lento y habían algunos buses en donde yo tenía que esperar como una media hora o una hora, porque la verdad es que tardaban bastante. Pero hacia el lado del casco hay buses que pasan como cada 15, 20 minutos, entonces es muy relativo, depende de la zona en la que vivas aquí de Toledo, puede ser que algunos buses pasen súper rápidos y otros tengas que esperar un montón. Entonces, si estás acostumbrado a esa rapidez del transporte público, tienes que pensarlo un poquito. Así que bueno, si vives por la zona y crees que me faltó agregar algo más, déjalo en los comentarios, y si estás pensando mudarte a Toledo, déjalo en los comentarios también qué es lo que te gustaría saber. Así que bueno, nada, espero que este video te haya gustado y si es así, dale like, comparte y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!